Entonces, a partir de ya está siendo grabada este CIPAS. Entonces voy a dar inicio. Entonces, este es nuestro... Perdón, ¿ya pusiste a grabar? Sí. Sí, ya lo puse a grabar. Ok, gracias. Este es nuestro CIPAS para el curso de Pensamiento Lógico y Matemático, correspondiente a la unidad 2, Leyes de Inferencia. Los tutores a cargo de este CIPAS, el profesor Rafael Pinto, que los está acompañando desde el chat, va a estar pendiente de todas las dudas que ustedes tengan. Y quien les habla, Tania Bejarano. Nosotros pertenecemos al CEAD Acacías, hacemos parte de la zona Orinoquía y Amazonía, y está programado nuestro CIPAS para hoy 13 de junio del 2023. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de las leyes de inferencia. Entonces, las leyes de inferencia. Entonces, tener en cuenta que una inferencia es sacar una consecuencia o deducir algo de otra cosa. Asimismo, voy a tener que hacer una relación entre un conjunto de fórmulas, las cuales nosotros llamamos premisas para llegar a una conclusión. Y el llegar a esta conclusión lo hacemos aplicando una regla de inferencia que permite demostrar la validez de un argumento. Entonces, debemos de tener en cuenta que existen unas proposiciones lógicas, las cuales son expresiones matemáticas que afirman o niegan algo. Entonces, existen proposiciones simples o llamadas atómicas, existen proposiciones compuestas o moleculares, se denominan a través de letras minúsculas. Entonces, cada vez que ustedes van a nombrar una premisa, se utiliza una letra minúscula, y cualquier proposición, sea simple o sea compuesta, puede ser verdadera o falsa. Entonces, lo que queremos es ver si la respuesta a estas premisas va a ser verdadera o falsa, dependiendo de, pues, el contenido como tal. Entonces, todas inicialmente se trabajan como de manera afirmativa, sin embargo, pues vamos a ver que podemos negar las proposiciones. Entonces, como les decía, existen proposiciones simples y proposiciones compuestas. Entonces, las proposiciones simples o atómicas, entonces, por lo menos, ejemplos son: hoy es Festival de Ciencias, Laura presentó su innovación, Julián aplica nuevas ideas. La innovación consiste en aplicar nuevas ideas, es decir, donde yo solamente estoy afirmando una única idea. Mientras que las proposiciones compuestas o moleculares, entonces yo digo, hoy es Festival de Ciencias y Laura presentó su innovación. Voy acá a activar un momento el láser. Entonces, si se dan cuenta, acá estamos uniendo esta primera proposición, la de hoy es Festival de Ciencias, con la segunda que dice Laura presentó, y lo estamos uniendo a través de este conector que viene siendo la I. Este otro: si la innovación consiste en aplicar nuevas ideas, entonces Julián aplica nuevas ideas. Entonces, acá utilicé estas dos de aquí, donde mis conectores son sí, entonces. Y este último ejemplo, Julián no aplica nuevas ideas o la innovación consiste en aplicar nuevas ideas. Entonces, donde mi conector viene siendo no y o. ¿Listo? Entonces, no sé si hasta ahí tengan alguna duda. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta que las proposiciones simples, entonces yo las voy a denotar con una letra minúscula, como había nombrado anteriormente. En este caso voy a trabajarlo con colores para que sea más fácil reconocer cuáles son las proposiciones que estoy utilizando. Entonces, la primera proposición: el apartamento es pequeño, lo voy a denotar con la letra P. El agua es un líquido inoloro con la letra Q, y Julián aplica nuevas ideas con la letra R. Entonces, si voy a hacer proposiciones compuestas o moleculares, puedo decir, no es cierto que el apartamento es pequeño. Entonces, estoy utilizando esto. ¿Cuál estaría utilizando? Bueno, acá tengo un error, porque estoy diciendo que negué a R.
este símbolo que ven acá es negación y pues realmente mi proposición voy acá a hacer con la pluma porque mi proposición realmente estoy utilizando es este. El apartamento es pequeño. Entonces, acá es una P, digamos, si lo voy a utilizar con las que están arriba, ¿no? Acá, vamos al cine. Entonces, yo lo voy a tomar como otra premisa, otra proposición. Entonces, en esta proposición voy a llamar vamos al cine como P y voy a decir que Q es vamos al centro comercial. Listo, entonces tengo acá dos premisas simples que van a estar unidas con el conector O. El O entonces es una V, entonces digo P o Q, si lo leo en este lenguaje matemático. Acá digo, Julián es futbolista, esta sería mi proposición P. Y acá Sofía es arquitecta, mi proposición llamada Q. Y están unidos por el conector I. Entonces, P y Q. Acá entonces notemos que la I viene siendo la V hacia abajo, ¿sí? O la muesquita hacia abajo. Acá, Nico aprobó el examen. Lo voy a llamar P. Y voy a decir Sara no. Entonces, Sara lo voy a llamar Q. Bueno, entonces acá como dice, pero Sara no, o sea, estoy negando a Sara, entonces lo voy a utilizar con el símbolo de la I y la negación. ¿Listo? ¿Hasta acá alguna duda? Son proposiciones. Profe, buenas tardes. Sonia levantó la mano. Sonia Pérez. Una pregunta. Es que digamos, ese complemento con que estamos uniendo las dos proposiciones, pero el lenguaje natural lo está escribiendo así, pero ¿cómo leería yo el lenguaje, la proposición? ¿La leería con I igual? P y no Q. P y no Q. Ah, listo. Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Gracias. No, Sonia, puedes bajar la mano, si no, gracias. Sí. No hay más preguntas. Señor. Que no hay más preguntas. Listo, entonces vamos a ver los conectores lógicos. Entonces debemos de tener en cuenta que la conjunción viene siendo la I y que nuestro símbolo es la muesquita hacia abajo. Disyunción viene siendo la O y entonces es una V. Negación es un no. Bueno, acá está con este, pero también puede ser esta como el símbolo de la ñ, entonces este también viene siendo el no o la negación. Condición, una condición es cuando digo sí, entonces, y lo denoto con una flecha. Bicondicional viene a significar sí, solo sí, y es una flecha o sea, como tal hacia los dos lados, es decir, que debo de cumplir las dos condiciones. ¿Listo? Entonces debemos de tener en cuenta estos símbolos para sí mismo poder desarrollar esta tarea 2, porque en el punto 1 les pide a ustedes o les da las premisas y les pide que ustedes las escriban en un lenguaje simbólico. En algunos les dan el lenguaje simbólico y uno de los puntos es el lenguaje simbólico y ustedes deben de escribir el lenguaje natural. Escribir el lenguaje natural es que ustedes van a escribir una expresión la cual esto denote esa P o esa no Q, bueno, dependiendo de lo que tengan ahí. ¿Listo? Profe, qué pena, una preguntita. Sí. ¿Hay lista de asistencia? Sí, ya ahorita la compartimos. Gracias, profe. Listo. Existen unos conectores lógicos, entonces vamos a ver, entonces si yo digo en primavera hay flores y en invierno hay nieve,
¿sí? Entonces ahí estoy utilizando la conjunción. Einstein es un genio o es creativo e innovador. Entonces utilizo la disyunción. La negación estaría en esta frase: las calles de Bogotá no están sucias. Entonces acá estoy negando a están sucias. La de condición. Decimos que es sí, entonces. Entonces, si leo todos los días, entonces seré una persona muy culta. Bicondicional, recordemos sí, solo sí. Entonces dice, Sofía pasará el examen sí y solo sí estudia todos los días. Dentro de esta unidad debemos de tener en cuenta las tablas de los conectores lógicos. Entonces, la denegación, tengo una única entrada o una única proposición y lo que yo hago es decir que la voy a negar. Entonces, ustedes pueden tomarlo que el 0 viene siendo negación y el 1 viene siendo, o el 1 viene siendo verdadero, ¿sí? Normalmente esto se trabaja en algunos otros lenguajes que son más dados pues hacia la parte de electrónica. Nosotros acá vamos a trabajar con verdadero y falso, pero pues tengamos en cuenta que un verdadero viene siendo un 1 y un falso un 0. Entonces, si yo tengo mi premisa o mi proposición verdadera y la voy a negar, la vuelvo falsa. Si está siendo falsa, la vuelvo verdadera. Acá, en la conjunción, si ustedes quieren, le pueden sacar pantallazo para que tengan en cuenta que en la conjunción, entonces, lo que trabajo es, si yo tengo verdadero, verdadero, obtengo un verdadero. Si tengo verdadero, falso, obtengo falso. Si tengo falso, verdadero, un falso. Y si tengo falso, falso, un falso. ¿Por qué? Porque esto es una y, es decir, que debe de tener, las dos se deben de estar cumpliendo. Por eso la única forma de tener el verdadero es que las dos sean verdaderas. La disyunción es donde con que se cumpla al menos una de ellas, o sea, una de ellas sea verdadera, mi resultado va a ser verdadero. Por eso puedo ver verdadero, verdadero, obtengo un verdadero, verdadero, falso, un verdadero, falso, verdadero, un verdadero y falso, falso, un falso. En condicionalidad, acordémonos que condicionalidad es sí, entonces lo que voy a obtener es que tener en cuenta que la única manera de obtener un falso es que mi primera premisa o mi primera proposición sea verdadera y la segunda sea falsa. Es la única manera de obtener un falso, de lo contrario siempre va a ser verdadero. En la bicondicional, que viene siendo sí, entonces sí, solo sí, voy a tener en cuenta que como debe de cumplirse las dos, la única manera de que se obtenga un verdadero es cuando las dos son exactamente iguales, es decir, cuando las dos son verdaderas o las dos son falsas, sería la única manera de que ustedes obtengan un verdadero. Esto, sin importar la cantidad de premisas que tengan, siempre se va a cumplir. O sea, si ustedes tienen una O, deben de tener en cuenta que la única manera de que dé falso es que las dos sean falsas, que una I solamente va a ser verdadera cuando las dos son verdaderas, que un sí entonces va a ser falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, y que sí, solo sí va a ser verdadero si todas son iguales. ¿Listo? ¿Hasta acá alguna duda de estas tablas de conectores? ¿No? No, señora, ninguna. Listo, entonces vamos a ver un ejemplo. Dice, definir las premisas y el lenguaje natural a partir del lenguaje simbólico de la siguiente expresión. Entonces, lenguaje simbólico. Me están dando este lenguaje. ¿Alguien se acuerda? O sea, si lo fuera a leer, ¿cómo leería esta? ¿Esta qué es? ¿I o? I. Es P-I-Q-O-R. Ojo, acá tengamos en cuenta que hay un paréntesis, quiere decir que primero debemos desarrollar esta parte que está acá, si me piden realizar una tabla de verdad, ¿listo? Igual también está dentro de las cosas que deben de entregar para la tarea 2. Las premisas con las que voy a trabajar. Digo que la premisa P es Camilo le gustan los carros
la premisa Q, Camilo le gustan las motos. La premisa R, Camilo le gustan las camionetas de estacas. ¿Listo? Entonces, ojo, acá me están diciendo que me dan un lenguaje simbólico, debo de sacar premisas y debo de decirlo en un lenguaje natural. Entonces, este es el ejemplo, este ejemplo les sirve para desarrollar el punto número 1 que ustedes tienen en su tarea. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta que las premisas que ustedes van a determinar, pues debe de concordar con ese lenguaje que les están dando simbólico. Entonces, ahora para escribirlo en un lenguaje natural, es decir, para, como yo lo diría en palabras, Camilo le gustan los carros y las motos, porque alguien de pronto me va a decir, profe, ¿por qué no volvieron a escribir Camilo le gustan? Pues porque ya acá en este enunciado me estoy refiriendo a la misma persona. Entonces no es necesario volver a escribir y Camilo le gustan las motos, ¿sí? Porque pues me refiero a la misma persona, entonces no es necesario. Digo, Camilo le gustan los carros y las motos o las camionetas de estacas, ¿sí? No vuelvo y les digo, no repito, Camilo le gustan, porque me estoy refiriendo en todas las tres premisas a la misma persona. ¿Alguna duda con este ejemplo? Nadie ha dicho nada, ¿no? Listo. Listo. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Dice, definir las premisas y el lenguaje natural a partir del lenguaje simbólico de la siguiente expresión. Lenguaje simbólico. Me entregan este. ¿Listo? Entonces ustedes pues tendrían que definir cuántas premisas. Primero definir cuántas premisas son. 1, 4. 2, 3 y 4. ¿Listo? ¿Qué conectores tengo? Sí. Tengo dos conectores. ¿Cuáles son? Y sí, entonces sí. Eso. Y este es el mismo, ¿no? Pasar acá arriba. Listo, ya definieron los conectores. Entonces, pues la idea es que ahora definan unas premisas, las cuales pues puedan acomodar con ese lenguaje simbólico que me dan. Yo acá por lo menos tengo mis premisas. Digo, Julián Díaz es futbolista, Laura Conde es porrista, Julián Díaz es atleta, Laura Conde es atleta. ¿Listo? Esas fueron las que yo definí como mis premisas. Entonces, alguien que le demos ahí unos minuticos para que puedan ustedes escribir esto en lenguaje natural teniendo en cuenta este lenguaje simbólico y estas premisas que les doy. Entonces pueden escribirla en el chat. ¿Cómo les quedaría ese lenguaje natural de esas premisas respecto a ese lenguaje simbólico? ¿Ya alguien escribió por el chat? No, señora, acá no han escrito. No, todavía no han escrito. Rosmira Salinas escribió, Julián Díaz es futbolista y Laura Conde es porrista. Entonces,
Espérate que ya escribieron dos. Entonces, Julián y Laura son atletas. ¿Alguien más? Sí. Sonia Pérez, Julián es futbolista y Laura es porrista, lo mismo. Entonces, Listo, Julián entonces, Díaz es atleta y Laura Conde es atleta. listo, entonces el Tania lenguaje. Caterín Suárez también escribió la misma. Ojo, porque si ustedes se dan cuenta, entonces está en medio de estos dos paréntesis. Creo que a la mayoría le faltó sí. ¿Cierto, Rafael? Sí, señora. Ojo, porque esto me indica sí, entonces. Si se cumple esto, entonces puedo determinar esto que está acá. Entonces yo digo, si Julián Díaz es futbolista y Laura Conde es porrista, entonces Julián Díaz es atleta y Laura Conde es atleta. ¿Listo? Entonces, claro, ahí las personas que comentaron por el chat, ¿qué les faltó el sí, porque la expresión lo que me No, indica. Tania Caterín Suárez sí colocó, sí, Julián tal cosa. Ah, Sí, sí. ya, sí. Sí, Tania sí lo colocó. Sí, Julián Ay, Díaz, lo que pasa es que Carajo, tú eres sorda. listo. sí, Entonces, sí. eso. Entonces, los que Pero de pronto. perdón, profe, ese sí va es cuando lea el entonces, no al inicio de la frase. No, tiene que ir al inicio porque es que este símbolo me indica que si se cumple la primera premisa, entonces puedo tener como lo que yo puedo definir va a ser lo que está acá dentro de este paréntesis. O sea, teniendo en cuenta que en este lenguaje simbólico hay paréntesis. ¿Listo? Listo. Es de tener en cuenta eso, que es que hay paréntesis, entonces lo que te está indicando es que si esto se cumple, entonces puedo concluir esto que está acá. ¿Listo? Dale. ¿Podemos continuar? Bárbaro, Luisa, ¿qué temperatura? No, nadie ha puesto nada, yo creo que sí. Listo. Entonces, eso era lo que ustedes tenían que hacer. Ese es el primer punto de la tarea 2. Algo así deben de hacer ustedes. Entonces, lo otro es sacar tablas de verdad. Debemos de tener en cuenta que para las tablas de verdad nosotros debemos de determinar cuáles son las proposiciones simples, cuáles son las proposiciones compuestas, ¿sí? Las proposiciones simples, compuestas y el argumento. El argumento es lo que a ustedes les están dando en el lenguaje simbólico. ¿Listo? Yo entonces lo primero que hago es definir esto como tal las premisas que tengo para sacarlos como proposiciones. Entonces acá digo P, Q, bueno, acá tendría que tener también R, ¿no? Acá lo hice solamente respecto, está la tabla solamente respecto a P y a Q. Ahorita hacemos esta que está acá. Vamos a explicar entonces una en la cual tengo solamente dos premisas que viene siendo P y Q. Entonces creo que, bueno, acá no lo escribí, pero yo debo tener en cuenta que es 2 a la n. N viene siendo el número de proposiciones. ¿Cuántas proposiciones tengo, por ejemplo, en esta tabla? 2, ¿cierto? Entonces yo diría 2 elevado a la 2. ¿Cuánto es 2 elevado a la 2? 4. 4, ¿cierto? Listo, 4. Y si ustedes ven, esto equivale al número de filas. Una fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas. ¿Listo? Siempre deben de tener en cuenta que quien esté a mano derecha va a iniciar con esto. Siempre se inicia con el verdadero y termina con el final, con falso. ¿Listo? Y acá lo que hago es cada uno. Entonces, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso hasta cumplir los 4. En este caso sería, voy aumentando, entonces 2. Entonces, 2 verdaderos, 2 falsos. Pues teniendo en cuenta, vuelvo y les digo que siempre inicio con verdadero y termino con falso.
Entonces, acá en este, alguien que me diga cuántos, entonces, ¿cuántas filas tendría? Si aplico también 2 elevado a la n. ¿Cuántas premisas tengo en este argumento? Hay 3 premisas. Levanten la mano o digan algo. Pueden escribirlo en el chat. ¿Cuántas premisas chat. tengo en este argumento? P viene siendo 1, Q 2 y R viene siendo la tercera. Sonia Pérez escribió 5, Rosmira 3, Tania Bueno, listo. Caterina 3, John Freddy 3, Isaura 3, John Freddy 3, están de a 3. Bueno, entonces voy a explicar. Son 3, efectivamente son 3. P es esta una. Q viene siendo la segunda, que acá se está repitiendo, pero es la misma, es exactamente la misma Q, ¿listo? Y R viene siendo la tercera. Lo que pasa es que acá R me apareció de una vez negado, pero igual viene siendo una premisa, ¿listo? Solamente hay 3 premisas, P, Q y R. Deben de fijarse en las letras minúsculas para determinar cuáles son las premisas. ¿Y cuánto sería 2 elevado a la 3? 2 por 2 por 2. ¿Cuánto es? 8. 8. 8, contestó Es decir, Morales. que ustedes van a armar la tabla. Acá tendrían P, Q, 8. Están contestando 8. P, Q y R, ¿cierto? Entonces yo acá las voy a separar. ¿Y cómo hago entonces? Recordemos, siempre este va a alternar. Entonces, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Cuántos llevo? 2, 4, 6, ahí están los 8. ¿Listo? Había 1, así 8. 8, ¿cierto? Inicié con verdadero, termino con falso. Ahora, el que sigue. Bueno, esto es, lo que pasa es que esto, para de pronto los que no, esto es 2 elevado a la 0, 2 elevado a la 1 y 2 elevado a la 2. Esto es lo que me indica cada cuánto se va a repetir. 2 elevado a la 0, cualquier número elevado a la 0 es 1. Por eso lo que hago es alternarlo. 2 elevado a la 1 es 2. Es decir, que cada 2 voy a cambiar. Si inicio con verdadero, entonces verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso y falso. Bien, inicié con verdadero, terminé con un falso. Y 2 elevado a la 2 ya habíamos visto que es 4, es decir, que cada 4 se va a repetir teniendo en cuenta que empiezo con verdadero. Entonces, verdadero, 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 verdadero. Y acá, falso, falso, falso y falso. Inicié con verdadero, termino, todas al comienzo son verdaderos, todas en el final, falso. ¿Listo? Eso es para el caso de 3. Entonces, ¿luego qué hago? Inicialmente uno puede determinar cuáles son las premisas que están negadas. En este caso es R el que está negado, acá tengo a P negado, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren, lo ideal es primero colocar las negaciones y luego sí empiezo a ver las proposiciones compuestas. Entonces, acá entonces por lo menos si me dicen negación de P, lo que hago es cambiar el valor. Si está verdadero pasó a ser falso y si está falso pasa a ser verdadero. Acá,
En la conjunción, acordémonos que es una I, y que me dice que si es I, debe de cumplirse las dos, ¿cierto? O sea que solamente es verdadero cuando las dos son verdaderas, vean, verdadero, verdadero, verdadero. El resto son falsas. Acá con O, entonces, en la disyunción, entonces P o Q solamente va a ser verdadero, falso, qué pena, cuando las dos son falsas. Acá sí, entonces, solamente tengo este caso de falso, porque empecé con verdadero, fui a falso. Y esta es sí, entonces sí, verdadero, falso, falso, verdadero. Entonces vamos a ver, voy acá a borrar esto de acá, para poder construir entre todos esta tablita. Entonces, porque ustedes en la tarea también les pide que deben de hacerla de manera manual y que la deben de hacer de esto. Profe, yo tengo una pregunta. Claro, dime. Cuando usted habló de cuántos eran las premisas, solamente dijo que había 3. ¿Qué pasa con las proposiciones compuestas como P o Q? Se sacan ahorita. Lo que pasa es que para entonces no las encuentro inicialmente, inicialmente como premisas dadas, sino son el resultado. sí, ellas O sea, son, cuando- ellas se trabajan, o sea, son operaciones que se hacen entre las premisas simples. Entonces, la tabla se construye a través, iniciando con las premisas simples. Lo primero que tienen que hacer es determinar las premisas simples para poder determinar cuántas probabilidades existen y luego sí empezamos a trabajar con las compuestas. Ok. ¿Listo? ¿Queda clara tu Señora, respuesta? señora, gracias. Sí, señora. Vale, listo. Entonces, acá, inicialmente voy a sacar las negaciones, me dice que solamente niegue a R, entonces yo digo R negado. ¿Y cuál sería entonces ese R negado? Entonces, lo que está verdadero lo paso falso, lo que está falso lo paso verdadero. Entonces, listo. Ahora sí voy a determinar, pues aparte, las que están compuestas. Entonces, acá tengo la primera compuesta, entonces yo voy a decir P o Q, esta la voy a dejar ahí. La otra que tengo, esta de acá, primero determino las que están en paréntesis, ¿listo? Entonces, Q y R, ¿listo? Y luego entonces la quedaría entre ellas dos para pues tener como tal la solución. Yo, si quieren, ustedes le pueden dar un número. Digamos, yo puedo decir esto 1 y esto como 2. ¿Listo? ¿Para qué? Para poder esto, bueno, acá y este sería 3, pueden decir. Y lo que hago es esto, determinar acá para que no sea tan largo, entonces yo puedo decir 1 con 2. O escribirlo completo, eso sí ya ustedes definen cómo lo quieren trabajar. ¿Listo? Entonces, voy a hacer entre P y Q. Entonces, me está diciendo que haga la I. Entonces, veo acá, voy a hacerlo con otro color diferente. Hagámoslo con un verde. Entonces, P y Q. Voy a ir a ver mi tablita y ya sé que solamente es verdadero cuando los dos sean verdaderos. Porque la I, entonces, verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso. Verdadero. Ojo, verdadero, Falso. falso. Verdadero, falso. Falso, verdadero. Falso. Falso. Falso, verdadero. Otra vez falso. Falso. Falso, falso. 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 Y lo último, falso. Falso. Listo. Esta se va, ahora debo tener en cuenta, esta ahorita la vamos a utilizar. Ahora, voy a hacer
entre Q y negación de R. Entonces lo voy a hacer también con otro color, pongámoslo con color azul. Entonces, entre Q, este y este. Bueno, voy a hacerle acá con esto, con un resaltador, y le ponemos el color azulito. Entonces esa me dice que va a ser entre Q, la voy a pasar acá para que ustedes la puedan determinar, y este de acá. ¿Listo? Son los dos que voy a utilizar. Y ahora sí. Entonces, debo tener en cuenta que solamente es verdadero cuando las dos son verdaderas. Entonces, en el primero, verdadero con falso. Falso. Segundo, verdadero con verdadero. ¿Qué obtengo? Verdadero. Falso con falso. Falso. Falso con verdadero. Falso. 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 Verdadero con falso. Falso. Verdadero con verdadero. 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 Falso con falso. 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 Y el último que es falso con verdadero. Falso. Falso. Y ahora ya me dice que utilice la 1 y la 2 para poder determinar como tal mi conclusión. Entonces, mi conclusión está dada con una disyunción y me dice que solamente va a ser verdadero, falso cuando las dos son falsas. Entonces tengo que analizar este con este. Verdadero con falso. Verdadero. Verdadero con verdadero. 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 Falso con falso. 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 Falso con falso. 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 Falso con falso. 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 Falso con verdadero. 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 Falso con falso. Falso. Y falso con falso. Falso. Y esta sería como tal la tabla de verdad de este argumento. ¿Listo? Teniendo en cuenta que primero determinamos proposiciones simples, luego negaciones y luego proposiciones compuestas para poder sacar una solución, es decir, cuál sería la conclusión. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? No han dicho nada. No, nada, no han escrito nada por el chat. Listo. Entonces vamos a ver. Me queda más fácil usar el micrófono porque el chat se me laguea, profe. Dime. En el chat me demoro en escribir, no sé, no me quiere funcionar rápido acá, el internet está lento y me queda más fácil por micrófono. Dale, sí. ¿Tienes alguna pregunta? No, todo claro, profe, hasta el momento. Gracias. Vale, listo. Listo. Entonces vamos a ver nuevamente, entonces recordemos, lenguaje simbólico, entonces me están diciendo, entonces primero determino proposiciones, entonces P, Q y R, 3 proposiciones, ¿listo? Luego determino las premisas, entonces ¿cuántas premisas tengo? 2. Este, si no estoy mal, se parece al ejemplo que ustedes tienen que hacer en el tercero y en el cuarto. Creo que es del ejercicio de la tarea 2, los que ya la revisaron. Les pide que determinen cuáles son las proposiciones, cuáles son las premisas. Entonces, proposición 1, entonces viene siendo P o Q, y la proposición 2 viene siendo R. ¿Listo? O que si está entre paréntesis, viene siendo una única proposición. Y la relación entre las premisas, entonces, viene siendo con el entonces. Entonces, acá lo que les explicaba, acá ya está nuevamente la tablita, se ve hasta más bonita que la que yo les hice. Y entonces, acá, en esta que está, ustedes vean, lo mismo. Tengo que, primero, P o Q. Entonces, ¿cuál sería acá las respuestas? ¿Dónde obtendrían un falso? ¿Únicamente en estas? Cuando las dos son falsas.
Estas dos últimas. De resto siempre es verdadero. Verdadero. Listo. Acá está. ¿Listo? Y ahora le dice, bueno, ojo con este. Vea, de pronto alguien llega y hace este con este. No, tiene que ser entre las dos. ¿Listo? Sobre todo cuando tengo esto sí tiene que tenerle bastante cuidado cuando tienen condicional o el bicondicional, porque pues entre o y pues no hay ningún inconveniente en sí cuál coja de primeras, pero en esta sí, porque esta me está diciendo sí, entonces si debo de cumplir esto, entonces obtengo R. Por eso si ustedes ven acá, ve hacia dónde va la flechita, de aquí hasta acá, dice antecedente. Es decir que esta la comparo con esta, no este con este, ojo con eso, ¿listo? Ojo porque ahí entonces voy a tener inconvenientes a la hora de trabajar. Entonces tengo que revisar según mi enunciado matemático hacia dónde va la flecha, ¿listo? Entonces ahí tengo, entonces voy a tener en cuenta esto de la condicionalidad. Entonces, recuerden, solamente es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Entonces, acá, tengamos en cuenta, entonces, ¿dónde sería falso? ¿Dónde sería falso? La penúltima. Vamos a ver. Ojo, ya lo que les estaba diciendo. Sería la Solamente- segunda. La tercera. Ojo con esto. Espera, este colorcito no me gusta casi. Está acá. Ojo, solamente es falso cuando la primera es verdadera, la segunda es falsa. ¿Listo? Solamente va a ser. Si yo analizo, acuérdense, les dije primero tomen esta y luego esta. Entonces, en ese término, esta de acá es verdadera y esta es falsa. Voy de aquí para acá. ¿Listo? ¿Por qué voy de aquí para acá? Porque eso es lo que me está indicando el argumento que me dan. Por eso yo digo verdadero, falso, falso. Porque si lo analizan de acá para acá, dirían, no, profe, es verdadero. Sí, o sea, si yo analizo de acá para acá, sí, pero pues es que mi argumento me dice que es desde acá hasta acá. Otra vez vengo y reviso. ¿Cuál más tendría? Verdadero, falso. Las notas de 500. Ahí no me Y pongo tengo la- este de acá. A ver, este No, otro. para más. Verdadero, Ya te sabes, mamá. falso. No, 20, 21, 22. ¿Listo? Esos serían sus tres falsos. Profe, qué pena, no se le escuchó. Hubo alguien con un micrófono abierto y no se le escuchaba bien. Voy a repetir. Que acá tienen ustedes que fijarse porque como tal la condicionalidad dice, si el primero es verdadero y el segundo es falso, el resultado es falso. Pero debo de fijarme cómo está el argumento. El argumento me dice que primero debo de revisar el resultado entre P o Q y luego sí lo comparo con la R. Por eso voy de acá hacia acá. La flechita me está indicando de acá hacia acá. Entonces, que el primero sea verdadero y el segundo sea falso. Entonces voy a analizar verdadero, verdadero, primero verdadero y llegó a un falso. Por eso mi respuesta acá es un falso. Luego voy hacia abajo, este acá, verdadero, un falso. Por eso tengo falso acá. Verdadero, 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 falso. ¿Listo? Por eso tengo ese falso acá. Esos son los tres falsos, pero vuelvo y les digo, porque mi argumento me pide que analice P o Q, entonces R. Si P o Q, entonces R. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe, hasta el momento todo claro para mí. Profe, empezamos, o sea, P
Q se toma primero porque obviamente el ejercicio empieza con ellas, ¿verdad? Sí, si tienen que ver el argumento que les están dando. Él es el que le indica cuál analiza, de dónde a dónde tiene que ir. Creo que ahí ya no hay preguntas. Listo, entonces, vamos a ver entonces, o a tener en cuenta, si les piden el resultado de la tabla de verdad, entonces una tautología es cuando todos los valores son verdaderos, una contingencia cuando hay valores verdaderos y falsos dentro de la tabla, y una contradicción es cuando todos son falsos. ¿Listo? Entonces, dentro de esta unidad también vemos las leyes de inferencia. Entonces, debemos de tener nuevamente en cuenta que las premisas son hipótesis que se plantean, supuestos básicos, proposiciones, fórmulas, enunciados, donde todas las anteriores, es decir, todas las hipótesis, las proposiciones, se plantean siempre, siempre se consideran como verdaderas. O sea, se supone que todas son verdaderas, pero yo debo de ver a qué conclusión puedo llegar dependiendo de de mi argumento como tal. Entonces, la conclusión va a ser la proposición que se desea probar a partir de las premisas. Entonces, por ejemplo, acá, P, entonces Q negado, entonces la consecuencia o la conclusión va a ser no P. Entonces, existen unas reglas de inferencia que son un conjunto de pasos que se utilizan para obtener otras conclusiones de acuerdo a las premisas. Esto lo van a necesitar para el ejercicio número 3 de su tarea. Entonces, debemos de tener en cuenta las leyes de inferencia que existen. Entonces, modus ponendo ponens, en la cual yo tengo que P, entonces Q, sí, pues se cumple P, entonces mi conclusión va a ser Q. Modus tollendo tollens, P, entonces Q negada, la conclusión, negación de P. Modus tollendo ponens, P o Q, negación de Q, la consecuencia o la conclusión es P. Silogismo hipotético, P entonces Q, si Q entonces R, la conclusión P entonces R. Simplificación disyuntiva, tengo P o Q, P entonces R, Q entonces R, mi conclusión viene siendo R. Simplificación, P o Q, la conclusión es P, P o Q, puedo obtener también como conclusión a Q. Silogismo disyuntivo, P o Q, entonces P entonces R, Q entonces S, mi conclusión viene siendo R o S. Adjunción, puedo tener a P, puedo tener a Q y mi conclusión P o Q. Doble negación. Negación de P, la conclusión viene siendo P. Leyes de la adición, P, entonces le puedo adicionar otra y viene siendo P o Q. ¿Listo? Estas leyes las deben de tener en cuenta. En el ejercicio número 3 les pide que cuáles son las leyes de inferencia que ustedes utilizan y con qué premisas la utilizaron para poder llegar a una conclusión. ¿Listo? Ellos les están dando a ustedes el enunciado y ustedes tienen que empezar a definir cuáles son las leyes de inferencia que van a utilizar o que se utilizan para llegar a la conclusión que se tiene. Entonces, las principales leyes de inferencia e interpretación. Entonces, modus ponendo ponens, entonces P, entonces Q, tengo a P, la conclusión es Q. Es el ejemplo. Rodrigo es jugador profesional. Q, Rodrigo juega en la selección Colombia. Si lo digo en lenguaje natural, si Rodrigo es jugador profesional, entonces, miren, si Rodrigo es jugador profesional, entonces Rodrigo juega con la selección Colombia.
Por tanto, Rodrigo es jugador profesional, por lo tanto, o sea, mi conclusión, Rodrigo juega en la selección Colombia. ¿Listo? Esta viene siendo mi conclusión. Q. En este caso de Rodrigo juega en la selección Colombia. Así mismo, la vamos poniendo pones. Entonces, acordémonos, esta de acá es poniendo pones. Donde tengo P, entonces Q, mi conclusión va a ser Q. La vamos poniendo pones. Tengo negación de P, entonces Q. Puedo llegar a la conclusión de Q. Entonces digo, Mercedes compra los trabajos del curso. Mercedes desarrolla las tareas del curso. En el lenguaje natural, si Mercedes no compra trabajos del curso, ojo, este sí no viene dado porque me están pidiendo que niegue a P. Y dice, el P normal dice, Mercedes compra los trabajos del curso. Entonces, si Mercedes no compra los trabajos del curso, entonces Mercedes desarrolla las tareas del curso. Mercedes, voy a decir nuevamente esta, Mercedes no compra los trabajos del curso, por lo tanto, a mi conclusión es, Mercedes desarrolla las tareas del curso. ¿Listo? Las leyes de inferencia. Entonces, antecedente, consecuente. Entonces, van a existir estas otras en modos poniendo pones. Entonces, yo digo P, entonces Q. Mi conclusión va a ser Q. P, entonces Q negado. Mi conclusión, Q negado. Negación de P, entonces Q. Mi conclusión Q, o por tanto, se obtiene a Q. Negación de P, negación de Q. Negación de P, entonces negación de Q. Por lo tanto, obtengo a negación de Q. O sea, siempre han de tener en cuenta quién está de antecedente y quién está de consecuente. Siempre la respuesta para modos poniendo pones va a ser mi consecuente. ¿Listo? Dentro de esas leyes de inferencia, entonces, modos poniendo tollens, entonces tengo P, entonces Q, negación de Q, por tanto, negación de P. Entonces digo, P es la premisa, Luis asiste a los CIPAS de pensamiento lógico, matemático. Q, Luis entiende los temas. Lenguaje natural. Entonces, vea, acá también está lo que les decía en el pasado que veníamos en paréntesis. Siempre inicio sí. Si Luis asiste a los CIPAS de pensamiento lógico, entonces Luis entiende los temas. Luis no entiende los temas, por tanto, Luis no asiste a los CIPAS de pensamiento lógico matemático. Este modus tollendo tollens, entonces tengo como premisa P, Sandra asiste al B-Learning de pensamiento lógico. Q, Sandra obtiene puntos por asistir al B-Learning. Dentro del lenguaje natural yo diría, si no, ojo, acuérdenme, ¿por qué digo si no? Porque acá me dice que está negado. Si Sandra no asiste al B-Learning de pensamiento lógico matemático, entonces Sandra no obtiene puntos por asistir al B-Learning. Sandra obtiene puntos por asistir al B-Learning, por tanto, mi conclusión es Sandra asiste al B-Learning de pensamiento lógico matemático. ¿Listo? ¿Hasta acá alguna duda? No, nada, nadie levanta la mano ni dice nada. Bueno, Está entonces, bien. No, seguimos. bueno, dentro de eso, entonces, la interpretación. Entonces, para silogismo hipotético, entonces tengo, en este caso, tres premisas, P, Q y R. P, Carlos es de Ibagué, Q, Carlos es del Tolima, R, Carlos es colombiano. En lenguaje natural,
Si Carlos es de Ibagué, entonces Carlos es del Tolima. Si Carlos es del Tolima, que acá vuelve a repetir a Q, entonces Carlos es colombiano. Por tanto, estos 3 punticos acordémonos que significa por tanto, si Carlos es de Ibagué, entonces Carlos es colombiano. En el silogismo hipotético, tengo también 3 premisas, P, Q y R. En este caso, P, Diego estudia en la UNAD. Q, Diego estudia medicina. R, medicina es una carrera de modalidad presencial. Lenguaje natural. Si Diego no estudia en la UNAD, entonces Diego estudia medicina. Si Diego estudia medicina, entonces medicina es una carrera de modalidad presencial. Por tanto, si Diego no estudia en la UNAD, entonces medicina es una carrera de modalidad presencial. El dilema constructivo. Tengo a 4 premisas P, Q, R y S. En P digo, Felipe tiene una casa. En Q, Felipe tiene un carro. En R, Felipe paga el impuesto predial. En S, Felipe paga el SOA. En lenguaje natural. Felipe tiene una casa o Felipe tiene un carro. Si Felipe tiene una casa, entonces Felipe paga el impuesto predial. Qué pena. Si Felipe tiene un carro, entonces Felipe paga SOAT. Por lo tanto, Felipe paga el impuesto predial o Felipe paga SOAT. En el dilema constructivo, tengo también 4 premisas donde P viene siendo Diego estudia en la UNAD, Q, Diego estudia medicina, R, medicina es una carrera de modalidad presencial, S, medicina es una carrera de 10 semestres. En lenguaje natural, Diego no estudia en la UNAD o Diego estudia medicina. Si Diego no estudia en la UNAD, entonces medicina es una carrera modalidad presencial. Sí. Tengo una preguntita ahí. Sí, señor. Ahí donde está el menos P, entonces R, porque hay que poner el sí. Porque esta flechita es sí, entonces. Por eso siempre pone sí, esto, entonces, R. Ah, ok, sí, señora. Entonces decíamos en Q, ¿cierto? Si Diego estudia medicina, entonces medicina es una carrera de 10 semestres. Por tanto, medicina es una carrera de modalidad presencial o medicina es una carrera de 10 semestres. Dentro de este CIPAS de la tarea 2, entonces deben de tener en cuenta las principales leyes de inferencia e interpretación. Vamos a tener la ley de adjunción. Entonces, ley de adjunción es donde tengo 2 premisas y las uno, ¿sí? Ya sean en forma afirmativa o en este caso que están con negación. Entonces digo, P, Juan tiene un computador, Q, Juan tiene una tablet. Entonces digo, conclusión, Juan tiene un computador y Juan tiene una tablet. Uní las 2 premisas. ¿Listo? En la de simplificación, tengo a P y Q, mi conclusión viene siendo la P. ¿Sí? Siempre va a estar, bueno, en este caso, pues tengo a la P, en este caso están las 2 negadas, obtengo a la negación de P, en este caso nuevamente están las 2 negados y obtengo la negación de Q. Entonces, para el mismo ejemplo, Juan tiene un computador y Juan tiene una tablet. Conclusión, Juan tiene una tablet. ¿Sí? Que al simplificarlas, porque pues se están cumpliendo las 2. Entonces, el ejercicio.
Crea un argumento con cada ley de inferencia teniendo en cuenta las siguientes imágenes. Entonces tengo una finca, un carro, tengo a Lucy, tengo una cosecha. Entonces yo puedo decir, Lucy va en el carro a la finca. Lucy tiene una finca. Lucy cosecha frutas en la finca. El carro lleva la cosecha. ¿Listo? Entonces yo puedo decir, mi premisa 1 viene siendo P, mi premisa 2 viene siendo Q, o sea, estas dos de acá. Y mi conclusión puede ser entonces, en este caso, P y Q. O sea, que Lucy va en el carro a la finca y Lucy tiene una finca. Si me ponen eso es para ley de adjunción, o sea, donde estoy uniendo dos premisas. En modus tollendo tollens. Entonces, mi premisa 1, P entonces Q. Entonces, yo, ¿cómo lo leería? Si Lucy va en el carro a la finca, entonces Lucy tiene una finca. La premisa 2 viene siendo la negación de Q, es decir, Lucy no tiene una finca. Yo puedo obtener como conclusión, entonces, negación de P, o sea, Lucy no va en el carro a la finca. Bueno, acá hay uno para practicar, no sé cómo estemos de tiempo, si lo dejamos de últimas, Rafael. Sí, sí, porque estamos... Listo. La demostración de argumentos lógicos que les está pidiendo la tarea 2, entonces les dice, el ejercicio 1 les entrega acá el argumento, deben de sacar las premisas. Yo acá ya están determinadas, vean, entonces P y Q, esta viene siendo una premisa, ¿listo? Que viene siendo mi premisa 1. Q o negación de R, premisa 2. P entonces Q, viene siendo mi tercera premisa, ¿listo? Y la conclusión está aquí de últimas, ¿listo? Es decir, para mí la conclusión es Q. Entonces, como me dices que los argumentes, o sea, que llegue cómo pude llegar a esta conclusión, entonces yo diría que mi premisa 4, por ley de simplificación, en P1, o sea, en esta de acá, tendría que tener en cuenta a la premisa 3 y 4. ¿Sí? Entonces, la premisa 3, ¿cuál era? P entonces Q, la premisa 4 viene siendo P, ponémonos que esta la saqué por ley de simplificación en esta, y puedo decir que entonces, por modus poniendo pones, entre la 3 y la 4 puedo concluir a Q. Así, esa es una forma. La otra forma puede ser, nuevamente digo, tengo una premisa 4 y por simplificación saco a R, teniendo la 1. Ya, inicialmente dije que esta era mi simplificación, ahora la voy a hacer tomando el otro, porque se puede cualquiera de los dos. Entonces tengo a R. Entonces voy a tomar la premisa 3, que viene siendo P entonces Q con la 4. ¿Sí? Entonces tengo premisa 2. Ah, bueno, acá me equivoqué, 2 con 4. Profe, disculpe una pregunta. ¿Sí? O sea que la idea es que siempre con el ejercicio que hagamos lleguemos a que el resultado nos dé Q. Si fuera En por este decir caso, algo, sí, ok. porque Si fuera tengo por que ver decir, el final. ah, ok. Si El por final decir es cualquier cosa nos dijera que la conclusión es P, hay que buscar la forma hasta que nos dé P. Sí, Ok, exactamente. gracias. Tienes que revisar el enunciado y ver cuál es la última, esa es la conclusión que se tiene. Pues teniendo en cuenta los paréntesis, ¿no? O sea, porque es que si tú miras acá, mira, acá hay paréntesis, 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 y hay una llave o un corchete cuadrado, como le quieran, mírenlo, acá está. Significa, yo por eso puedo decir que de todo esto voy a llegar a la conclusión de Q. Tienen que fijarse bien en los paréntesis. Ok, Entonces muchas acá gracias. entre 2 y 4, entonces la 2 dice P o negación de R. La 4 dice R. Esta, por modus tollendo ponens, entre 2 y 4, puedo llegar a la conclusión de Q.
Entonces, dos formas de llegar a una misma conclusión aplicando diferentes leyes de inferencia. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Deben de estar, ahí para resolver ese deben de estar revisando las leyes. No hay preguntas hasta el momento. Listo. Este otro ejercicio. Voy a sacar primero, este es el ejercicio inicial, voy a sacar primero las premisas. Entonces, la 1, la voy a determinar acá, P, entonces Q. La 2, S y negación de R. La 3, que viene siendo esta de acá, ¿listo? Y nuevamente, si miro, hay una llave. Significa que de todo esto voy a llegar a la conclusión de negación de P, que veanla, acá está. ¿Listo? Entonces, para este ejercicio, voy a tomar que la 4, la premisa 4 es negación de R. ¿Por qué puedo decir que es negación de R? Porque acá, dentro de esta premisa 2, tengo ¿este qué es? ¿I o O? ¿Y, profe? Y negación de R. Acá, por simplificación, puedo tomar que la premisa obtenida es negación de R, ¿listo? Por eso obtuve acá esta premisa 4. Ahora, yo puedo revisar 3 con la 4 que obtuve ahorita. Entonces, donde me dice que la 3 es Q, entonces R, la premisa 4, negación de R, y por modus tollendo tollens puedo obtener que es menos Q. ¿Listo? Acá tengo menos Q. Asimismo, ya tengo esa, y que vendría siendo mi premisa 5, y la puedo utilizar esa 5 con la 1, donde la 1 dice P, entonces Q. Acordémonos que la idea es llegar a esta última que es menos P. Entonces digo, si tengo premisa 1 que es P, entonces Q, mi premisa 5 es negación de Q, por tanto, puedo obtener a negación de P. Esto por modus tollendo tollens entre la 1 y la 5. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta que es lo que ustedes tienen primero que determinar cuáles son las premisas que tienen, revisar bien hasta dónde van los paréntesis, porque esta última va a ser su conclusión. Luego de que ya tienen determinadas las premisas, van a empezar a ver, según las leyes, cuál le puede aplicar a estas que tienen inicialmente y empezar a simplificar tanto o llegar a utilizar como tal las leyes hasta poder obtener esta conclusión. Entonces, en la tarea 3 hay un cuadrito en el punto 3, si no estoy mal, que les dice, estas son las premisas, esta es la ley de inferencia, y luego dice cuál es la premisa obtenida. No, les dice, creo que le está diciendo en el cuadrito, esta es la premisa obtenida, esta es la ley de inferencia y utilicé tales premisas, ¿cierto? Los que ya revisaron la tarea dice así el cuadrito. ¿Sí se dieron cuenta? El punto 3. Sí, señora. Entonces, en ese punto deben de hacer esto que se está mostrando acá. Un tercer ejercicio o ejemplo. Entonces, no me voy a ver. Premisa 1, premisa 2, premisa 3. Y vean que acá tengo llaves y mi conclusión está dada por una premisa compuesta. Las anteriores, si se dieron cuenta, era simple. Acá está por una compuesta, entonces donde tengo esta conclusión. Como la idea es llegar a entonces voy a utilizar simplificación con 3. ¿Listo? Para poder obtener esta negación de Q. Si yo obtengo la negación de Q, puedo utilizar esa premisa junto con la premisa 1, y obtener a P.
Esto lo obtengo por modus tollendo ponens entre 1 y 4. Como ya tengo esta premisa 5 y tengo una premisa 2 que dice P, entonces R, puedo utilizar entre ellas dos modus ponendo ponens y obtengo a una premisa 6 que viene siendo la R. Ahora, si se acuerdan, uno puede tener premisas simples, cada una, bueno, esta es acá, premisas simples, y utilizar la ley de adjunción para poder obtener mi conclusión entre P5 y P6. ¿Listo? Entonces, deben de tener claras o pues estar revisando como tal las leyes de inferencia para que puedan desarrollar ese ejercicio. Entonces, ¿qué parece? Bueno, y este último vendría siendo el ejemplo 4. Entonces, premisa 1, miren, acá está. Premisa 2, acá está. Premisa 3, acá está. Y mi conclusión viene siendo esta que está acá, que va a ser también compuesta. ¿Listo? Entonces, determinando las premisas, yo puedo decir que voy a utilizar la premisa 3 y por simplificación voy a obtener a R. ¿Listo? Viene siendo mi premisa 4. Esta premisa 4, si yo voy y reviso entre las premisas que no he utilizado, ¿sí? Porque ya no puedo volver a utilizar, pues no tendría ninguna lógica volver a utilizar esa premisa 3. Entonces reviso a 1 y a 2. ¿Cuál tiene la R? Porque la idea es simplificar lo más que yo pueda. Si yo veo en R solamente está premisa 2. Entonces por eso utilizo la 2 con la 4 y por modus tollendo ponens puedo obtener a Q. ¿Listo? Si ya tengo a Q y veo acá, por ejemplo, no utilizaba la 1, pero la 1 tiene negación de P, negación de Q, qué pena. Entonces puedo, por modus tollendo tollens, obtener a la negación de P. Y si yo tengo esta premisa 6 y esta premisa 5, y yo veo que acá tiene una I, puedo entonces, por ley de adjunción, unir a la 5 con la 6. ¿Listo? No sé si les queda alguna duda, si de pronto no han revisado la tarea, si ya pues al revisarla ya puedan encontrar esto de pronto en qué están teniendo dificultades. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Este Claro. CIPA queda grabado? ¿Nos lo pueden enviar? ¿O dónde lo podemos Sí, pues sí, quedan grabados y nosotros los subimos a YouTube y les enviamos el enlace de grabación. ¿Y cuándo llegan? Es que pues la verdad yo ya revisé los ejercicios, pero tenía una confusión y me gustaría volverlo a escuchar. Esto, pues yo ahorita que llegue, pues porque no estoy en mi casa, cuando llegue a mi casa, yo lo subo, o no sé si el profe Rafael lo puede subir ahorita apenas terminemos. Sí, yo lo puedo subir. Entonces tendría hasta que llegue a mi casa para poder subirlo a YouTube y poder enviarles esta noche el enlace de grabación. ¿Se los enviaríamos por dónde? Pero aquí también Lo queda grabado dejamos en por el el chat. curso de Teams y por el curso de este que tenemos acá, CIPAS PLM, usted puede ingresar y ahí también queda la grabación. Ah, sí, también acá están las grabaciones. Sí, aquí queda la grabación y todos los que participaron pueden ingresar. Les pueden ingresar a este que se llama CIPAS PLM y ahí ya pueden ingresar y ahí está la grabación. Ver el video. Profe, ¿Listo? yo tengo una duda. Sí. O sea que uno saca las 3 premisas, ¿cierto? Siempre Sí, saca 3 premisas. Ok. Y de acuerdo a esas 3 premisas, entonces, para poder llegar al resultado final, empieza a crear cada premisa adicional, como es en este caso la 4, la 5 y la 6. Y es posible que den hasta más premisas de 6. Sí, claro, dependiendo qué tan largo esté el enunciado que les estén dando. Ah, porque es que yo llegaba hasta la tercera y ya de ahí no sabía qué
¿Qué más tenía que No, hacer? sigues hasta que llegues a la conclusión. Muchas gracias. ¿Listo? Igual no se les olvide que para estas tareas nosotros tenemos en el primer punto, tienen que grabar un video y pues recordarles que los videos, o sea, ese punto como tal, es como el punto que nosotros tenemos para poder sustentar y en el cual ustedes nos demuestran que tienen pues al menos un manejo del tema o que tienen un conocimiento básico del tema. Entonces, de mi parte, creo que de la parte del profe Rafael también, o sea, que traten de hacer ese punto, o sea, enfocarse bastante en realizar el punto lo mejor posible para que no, porque es que es donde más puntaje se les da. ¿Listo? Enviar los avances para que sean retroalimentados. En mi caso, yo entre hoy y mañana retroalimento el foro porque la verdad tengo muchísimos de la tarea 1 que me han enviado por correo interno, entonces también estoy tratando de evacuarlos porque es que nos tocó, desafortunadamente pues está la calificación junto con que ustedes envíen avances, entonces es bastante dispendioso, cada uno de nosotros tenemos más de 150 alumnos, entonces pues nos entenderán de pronto un poquito la demora para aquellos que no les, en mi caso no les he respondido porque sí me han escrito bastante, entonces tener ahí eso en cuenta. No sé qué otra pregunta tengan. ¿Alguna otra pregunta? Porque si no hay ninguna otra pregunta, pues finalizaríamos con eso. Igual está... Perdón, Tania Catenero pregunta de dónde saca la premisa 4 y 5 y 6. ¿Quién no entiende eso? La premisa 4, 5 y 6, esas premisas Sí. son sacadas, me voy a volver un momentico, y son determinadas, ya me vuelvo más que acá las iniciamos cuando de acá, son determinadas utilizando todas estas leyes. O sea, ustedes empiezan a ver cuál les sirve, teniendo en cuenta cuáles premisas tienen y a cuál es la conclusión que va a llegar. O sea, cada uno utilizará diferentes leyes de inferencia dependiendo de cuál es el enunciado del ejercicio que tengan. Pero entonces si ven que todas obtengo una premisa simple, vea, diferentes premios, o sea, va a estar, vea, bueno, acá obtengo una que sí está compuesta, ¿sí? Vea, ley de adición, si tienen doble negación, de adjunción. Entonces, ojo, ley de adición, en este caso no tiene, o sea, se lo voy a adicionar como tal, pero pues no, si la ven, acá no tengo esa Q, yo se la adicioné. En cambio, la adjunción, tengo las dos premisas, cada una por aparte. O sea, ya tendrían que entrar a ver esas leyes, cuál de todas les sirve dependiendo del enunciado. Profe, esos 3 punticos que tienen las letras al lado, ¿qué significan? Por lo tanto. Por lo tanto, ok, gracias. Sí, para cuando lo vayan a escribir, porque en un punto les pide lenguaje natural, por lo tanto. Profe, yo la verdad, insisto, es que no tengo claro dónde puedo ver la grabación. Esto, lo que te digo, si quieres, nosotros la guardamos. Sin embargo, como los IPAs ya fueron programados, o sea, ustedes se inscribieron, pueden ingresar y ahí van a aparecer también las grabaciones. ¿Sí? Si usted ingresó a este CIPA, si ingresó con la cuenta de la universidad, ahorita entra a este chat y en el chat va a encontrar la grabación cuando se termine el CIPAS. Exacto. Lo que pasa es que, pues, creo que expira como en un mes y medio. O sea, igual la alcanzan a ver sin ningún problema. Lo que pasa es que ahí sí tiene que estar unido. No sé si les quede más fácil por YouTube. Pues realmente uno solamente la sube por YouTube es para la facilidad de poderla ver en cualquier momento. Pero, sí, pero igual como toca colocarla en una cuenta institucional, entonces...
Sí, Sí, o sea, Sonia, pero si lo Sonia tenía la ingresó compañera, acá con el... ya están inscritos, en el grupo sale. O sea, ingresan y Sí, ya les aparece ahí. ¿Qué Lo que decía, no- profesor? Que yo ingresé con, ¿e ingresaste con el correo institucional? pues es que me llegó al correo personal la porque es la que invitación. tienen ahí en el, porque es la que es el correo que tienen esto, que tiene ella ahí en la plataforma. Pero sí, Sí. igual sería que intentaras esto, ahorita cuando se termine, volver a ingresar al chat y mira si quedó grabada, si no, pues no sé cuál de los dos es tu tutor, si el profesor Rafael o yo, y te puedes comunicar con nosotros, con el que sea tu tutor para, entonces, en el caso Usted de es que mi hayas tutora. tenido inconveniente. ¿Listo? Listo, listo, profe, gracias. No sé si hay alguna otra duda. Ay, Tania, el link de asistencia. Ay, sí, espérame. Todo entendido, profe. Por el momento para mí todo ha sido muy claro. Gracias. Dale, Bueno, espérame espera un un momentico momentico, para el link de asistencia, no por vayan a favor. retirarse. Voy a pasarles el link de asistencia porque este sí es. Y ya lo voy a escribir por el chat. Listo, para que por favor marquen la asistencia al CIPAS. La idea entonces, ya están programados los otros CIPAS, ustedes los pueden visualizar. El jueves igualmente hay otros CIPAS de esta segunda tarea, por si ustedes tienen de pronto los que alcancen de aquí al jueves a desarrollarlo y tengan alguna duda, pues entonces el jueves podrían ingresar. ¿Listo? Pero entonces el jueves, creería yo que es más como para aclarar dudas de la tarea, más no como Sí. volver a repasar el CIPAS. O sea, los que Sí, están ahorita presentes. Rafael, ya sería que nosotros, o sea, pues que utilizaríamos la presentación en caso de que tengamos que aclarar algo, Sí. por ejemplo, las leyes y eso, pero la idea es que quienes ingresen es porque tengan alguna duda acerca del desarrollo de la tarea. Y por favor no se vayan a retirar hasta que llenen la El link de asistencia, por favor. asistencia, por favor. Sí, recuerden que el jueves A la misma hora, a las 6. A las 6, eso iba a preguntar. Sí, a la misma hora, a las 6 está programado. Por favor, ya está ofertado por la plataforma, ya se pueden inscribir para que queden inscritos para el jueves. El jueves nosotros con la profesora Tania los estaremos esperando a la misma hora, a las 6 de la tarde. Por favor, confírmenos si pudieron marcar la asistencia. Sí, entonces es eso, igual es hasta ese día pueden ustedes subir avances en el foro para la entrega final. Listo, entonces no sé si no tienen ninguna otra duda y ya diligenciaron la asistencia, entonces dejaríamos hasta acá por hoy. Voy a parar la grabación. Le colocamos simplemente CIPAS a la asistencia, solo CIPAS. Sí, CIPAS tarea 2. Listo, ya.